Bien, continuamos. Ahora vamos a ver las deducciones generales, pero aquí hablamos de aquellas deducciones que no podemos relacionarla con una determinada categoría y en algunos casos tampoco cumplen con ese criterio general o ese principio general de deducibilidad de un gasto, es decir, que el principio hablaba de que sea un gasto necesario para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada, pero que igualmente son deducibles, porque el legislador las enumeró taxativamente en nuestra ley de impuesto a las ganancias. Estas deducciones generales se deducen del común de las 4 categorías y su criterio de imputación al periodo fiscal es el de percibido. Para ir más o menos ubicándonos dónde entrarían estas deducciones generales, es que puede haber el caso de un contribuyente que obtenga rentas o ganancias de las 4 categorías, obtiene de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría. Estas deducciones generales están por debajo de cada una de esas categorías, por eso decimos que se deducen del común de las 4 categorías, del resultado una vez contempladas esas 4 categorías. Y el legislador las enumeró, como decía acá anteriormente, taxativamente, y vamos a enumerarlas de manera sintética, después las desarrollaremos en función de los casos que vayamos viendo, pero vemos que se puede deducir en concepto de gasto de sepelio, eso está establecido en el artículo 22, tiene un tope de deducción, el mismo y actualmente es de 996,23 pesos, son los gastos que se abonan por servicio de funeraria, ¿no? También hablamos de los intereses, tanto en personas físicas como sucesiones indivisas, está enumerado en el artículo 81 en su inciso A, en tanto que el inciso B habla como un gasto deducible del seguro para caso de muerte. También tiene un tope de 996,23 pesos y es un importe máximo a deducir respecto de un seguro que se pague para este caso, ¿no? También tenemos el artículo 81 en el inciso B que nos habla de las donaciones, teniendo un tope del 5% de la ganancia neta del ejercicio. Y aquí vamos a remarcar que esas donaciones deben ser efectuadas a aquellas instituciones que hayan obtenido la exención por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es un trámite que se realiza, por lo que no todas las donaciones realizadas a entes pueden ser deducibles. La condición es que esos entes hayan obtenido el certificado de exención. También en el inciso D habla de la jubilación autónoma. Hoy ya vimos lo que era el impuesto autónomo brevemente, es esto. La jubilación autónoma, todo el pago realizado de enero a diciembre puede ser deducible como deducción general y además funciona como condición de la deducción especial. En el inciso F habla de las amortizaciones de los bienes inmateriales que por su característica tengan un plazo de duración limitado, es el caso de las patentes, concesiones y activos similares. También podemos deducirnos de manera general la cuota médico-asistencial abonada y dicha deducción no puede superar el 5% de la ganancia del ejercicio que resulte antes de las deducciones del inciso C, G y H del artículo 81. Esto lo estamos mencionando de manera sintética porque todas estas deducciones las vamos a ir viendo en las unidades siguientes, cómo funcionan, cómo operan, cómo se deducen, cómo se calculan, pero ahora en términos conceptuales vamos a ir amigándonos para poder ir conociéndolas. Y por último el inciso H, que habla de una asistencia sanitaria, médica y paramédica, distinta a la anterior, que es la cuota médico-asistencial. En este caso estamos hablando de servicios de asistencia que estén efectivamente facturados. El legislador nos pone una condición que esté facturado dicho servicio y hasta un máximo del 40% del total de esa facturación del periodo fiscal. Suele suceder que una persona se atiende nos referimos a un contribuyente, ¿no? Se atienda durante todo un ejercicio económico, sanitariamente o médicamente,
es el común conocido caso de la atención médica, nos podemos tomar hasta el 40% del total de esa facturación, pero como tope el mismo que venimos usando, el 5% de la ganancia neta, es decir, antes de las deducciones del artículo 81. Seguimos ahora terminando, ¿no?, nuestras deducciones generales, pasamos a las exenciones reales. Vimos que las exenciones eran casos donde el legislador establecía mediante una norma de exención qué casos no estarían contemplados ni gravados por el impuesto, pese a que en su origen eran objeto del mismo. Vamos a hablar de las exenciones reales y personales, de las absolutas y relativas y el análisis de la misma. Y cuando la norma de exención afecta la hipótesis de la norma tributaria, estamos frente a una exención objetiva. En cambio, cuando afecta el mandato, es decir, a quién se dirige, estamos frente a una exención subjetiva. Es decir, que aquí ya vemos los dos grandes tipos de exención. Una real cuando habla de un objeto en particular del impuesto y una personal cuando se refiere a la persona. El artículo 20 de la ley establece las exenciones reales u objetivas de las que hablamos recién y se refieren a cierta materia imponible que se deja liberada de la carga impositiva. Esto, en otras palabras y diciéndolo de manera más amigable, es liberar de la carga impositiva. Por ejemplo, la exención que se le otorga a los intereses del plazo fijo colocado en entidades financieras del país, establecida en los incisos H, B corta, K, S, T, I, J, P. Bueno, ahí la filmina nos enumera los incisos del artículo 20, de los cuales están exentos de la carga impositiva, es decir, están exentos del impuesto a las ganancias, en nuestro ejemplo, los intereses de los plazos fijos. También vamos a ver aquí que encontramos las exenciones personales, es decir, cuando se refieren a la persona a quien se dirige, o subjetivas también llamadas, y en este caso libera a ciertos sujetos de la materia imponible de un impuesto determinado. El ejemplo más concreto es el Estado Nacional, que está exento del impuesto a las ganancias. Aquí vemos que la exención se dirige hacia una persona, en este caso es hacia un organismo, hacia el Estado Nacional, a diferencia de la exención anterior que vimos, que es cuando se refiere a un objeto que estábamos hablando de los intereses del plazo fijo. La diferencia es sencillita y clara, por lo que debemos tener presente que el legislador entiende que hay objetos para eximir y personas para eximir del pago del impuesto. Puede ocurrir que se libere en su totalidad de un impuesto determinado a ciertos sujetos, en cuyo caso hablamos de una exención subjetiva o absoluta, subjetiva absoluta porque estamos hablando de sujeto, y en su totalidad, por eso decimos absoluta, o bien que se los libere parcialmente de la carga impositiva, y en este caso estamos frente a una exención subjetiva pero relativa, según ciertos aspectos de esa persona. Estas exenciones absolutas y relativas vemos ahí en la filmina que nos indica que las encontramos, mejor dicho, en el inciso K, T y A de nuestro artículo 20 de la ley, y las relativas son las encontradas en el artículo A, B, C, D, E, F, G, M y R de nuestro artículo 20 de la ley. El primer caso de las subjetivas absolutas, de las exenciones subjetivas absolutas, esto es un criterio establecido por el autor Harach, que comparte que las mismas son, mejor dicho, sus exenciones subjetivas absolutas. Vamos a ver ahora este último punto, que son las exenciones contempladas en otras leyes, brevemente porque no tienen mayor complejidad a la hora de identificarlas, y es el caso de las asignaciones familiares que existen dentro de diferentes leyes, en leyes especiales, mejor dicho, enunciando ciertas exenciones, como es el caso del salario familiar o también comúnmente denominadas las asignaciones familiares. Esto está exento por la propia ley que los creó, que es la 24714. Este caso lo vemos mucho en la cuarta categoría a la hora de determinar el impuesto a las ganancias en la relación de dependencia,
cuyos ingresos tienen incluido el pago por las asignaciones familiares, monto que debemos de detraer porque la ley no está eximiendo esos montos del pago del impuesto. Y también tenemos las indemnizaciones y prestaciones de las ART, que también se encuentran exentas, establecidas en la ley 24.557 en su artículo 25, y también enumerar como otro tipo de exenciones contempladas en el caso de los juicios que provienen de daños y perjuicios, las indemnizaciones a los mismos por los bienes expropiados. Estas ganancias están exentas del pago del impuesto y está establecido en la ley 21.499. De esta manera finalizamos la unidad número 5. Los esperamos en la próxima unidad para continuar con el desarrollo de nuestra materia. Muchas gracias.